Hablemos de Paul Pogba. Bueno, pues como todos sabéis, hay muchos rumores en estas fechas por el tema de mercado, como siempre digo, y en Camp Barça no se libran de ellos, sino todo lo contrario. Cada día un nombre nuevo. Si hace unos cuantos días era N'Golo Kanté, ahora es Paul Pogba. Todo empezó a raíz de una visita de Mino Raiola a las oficinas del club blaugrana para hablar de uno de sus representados, Xavi Simons, un futbolista que juega en las categorías inferiores del Barça, que por cierto, si no lo habéis visto, buscar vídeos porque pinta muy bien. Bueno, la simple imagen de Mino Raiola entrando y saliendo de las oficinas del club encendió todas las alertas y los compañeros periodistas empezaron a investigar qué podía haber pasado en esas oficinas con Mino Raiola y la directiva del club. Como todos sabéis, Mino Raiola tiene una gran amplia carpeta de futbolistas, de grandes futbolistas, la mayoría de ellos, que representa. Y uno de ellos es Paul Pogba, un antiguo objetivo del Barça y un siempre soñado futbolista también para el Real Madrid. Un fichaje de esos que ilusionan, un fichaje de esos que se llama top. Bueno, los rumores se han disparado porque a raíz de la marcha de Paulinho, el Barça inició la jugada para fichar al sustituto del Paulinho, del brasileño. Una carpeta con muchos nombres que se están filtrando poco a poco, pero que pocos de ellos son los que están llegando a tocar. Rabiot y De Jong, como ya os hemos informado aquí en Más que Pelotas, son dos de los claros objetivos. De Jong al principio dijimos que estaba completamente descartado, pero parece ser que el Barça va a volver a la puja. Lo he explicado en el anterior vídeo, así que lo podéis ver por aquí por el canal. Otro nombre que siempre está en la carpeta, como ya dije en el vídeo, de todos los clubes es N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, futbolista del Chelsea, también es uno de los que está en la carpeta del Barça, aunque es uno de esos futbolistas que está ahí, pero que ni siquiera se ha tenido ni una pizca de contacto. Y otro de ellos es Paul Pogba. ¿Qué pasa? Que el efecto de Mino Raiola entrando en las oficinas del club disparó todas las alarmas y todos los compañeros empezaron a filtrar noticias en relación al posible fichaje de Paul Pogba por el Barça. Las informaciones que se han repetido durante varias semanas es que Mino Raiola, además de hablar de Xavi Simons, se ofreció a Paul Pogba por una cifra de 150 millones de euros. Todo es cierto que Paul Pogba, la última temporada que estuvo en el Manchester United, en la anterior, no tuvo buena relación con Mourinho al 100%. Hubo partidos que se quedó en el banquillo y hubo a mitad de temporada una tensa relación entre ambos por discrepancias en cuanto a su posición en el campo y su rol en el equipo. Está claro que Paul Pogba quiere ser la estrella del equipo, quiere ser el baluarte, y eso de defender todo el rato pues no le gusta mucho, ¿no? Y es cierto que Mourinho los había puesto en el doble pivote durante muchísimas jornadas junto con Nemanja Matic y se reventaba a correr hacia atrás, incluso más que hacia adelante. Y es por eso que el Barça podría haberse interesado en este perfil de futbolista. Es cierto que pues, busca un futbolista de perfil físico que pueda aportar lo que aportaba Paulinho, que además es gol, músculo y talento. Bueno, talento lo digo por Pogba, no por Paulinho. Así pues, según estas fuentes, Paul Pogba había sido ofrecido al FC Barcelona. La información que tenemos aquí en Más que Pelotas es que el Barça hasta el día de hoy no se ha interesado ni ha movido un solo dedo mostrar interés por Paul Pogba. Sí puede ser cierto que se haya ofrecido al club, pero nunca el Barça todavía ha puesto nada sobre la mesa. Es cierto que los dos objetivos, como ya he repetido antes, son De Jong y Rabiot, y eso es de lo que se está trabajando. Paul Pogba no es un objetivo primordial a día de hoy en el Barça. Es cierto que sí que cabría como tercera o cuarta opción seguramente, pero su precio también lo hace bastante privativo, además de su alta ficha. Desde el Manchester desde Manchester se comenta que el Manchester United está en plena negativa de dejar salir a Paul Pogba. Es su baluarte a día de hoy, fue el fichaje más caro del verano pasado, la gran inversión del Manchester United, y además José Mourinho no está dispuesto a perder una de sus piezas fundamentales. Sí que es cierto que tiene una conversación pendiente para hablar un poquito más de ese rol que podría ser suplido por Fred, el nuevo futbolista que ha fichado al Manchester United y que ayudaría a adelantar un poquito más la posición de Paul Pogba. Además, en todo eso también influye la opinión del Barça. El Barça, digamos, la dirección deportiva nueva, compuesta por Avidal, Pep Segura y Ramón Planes, no cree que Pogba sea el futbolista necesario a día de hoy en el Barça. No cree que Paul Pogba pueda aportar eso que le falta al equipo a día de hoy. Consideran que es un futbolista un poco individualista y con un gran ego de estrella que podría chocar con sus compañeros. Bueno, hasta aquí esa información sobre Paul Pogba que os damos aquí en Más que Pelotas. Como siempre os digo, suscribiros al canal, darle un pedazo de like, reventarlo a saco. Y nada, os informaré dentro de unos días que vamos a hacer un directillo por aquí por YouTube con mi compañero David Galve para comentar todo este mercado un poquito en vivo y que nos podáis hacer todas las preguntas que queráis. Nos vamos viendo.